El ministro de Economía ayer anunció, entre tantas medidas, una de ellas que favorecería a los monotributistas. De eso vamos a hablar con Juan Manuel Arce, que está en el móvil en vivo. Juanma. Dani, buenos días. Estamos con Noelia Villafañe, quien es la presidenta de Monotributistas Argentinos de la República Argentina. Noelia, buenos días. Y bueno, consultarle a raíz de lo que fue este anuncio de Sergio Massa en cuanto a algunos beneficios para monotributistas. Y la pregunta es, ¿son beneficios? ¿Ya existían? ¿Cuál es la realidad de este anuncio de Massa? Buen día. Buen día. Bueno, hay que dividir primero dos objetivos que tiene este anuncio. Uno es el no pago del monotributo, pero del componente integrado para las categorías de la A a la C. Es importante aclarar que el componente integrado es una de las patitas del monotributo, es decir, el monotributista va a tener que seguir pagando obra social y aportes jubilatorios. La categoría A y B, el 90% de los monotributistas categoría A y B ya estaban exentos del componente integrado por ley desde el año pasado. Así que ellos no verían ningún ahorro. Hay que ver si los que no están exentos, que son aquellos que perciben ingresos, por otro lado, aparte del monotributo, ahora sí los alcanza la exención. Pero son 500 pesos aproximadamente en la categoría A que se van a ahorrar por mes. En la categoría B, 1.000 pesos aproximadamente. En la categoría C, 1.500 pesos aproximadamente. Y en la categoría D, 2.500 pesos aproximadamente. Por mes durante 6 meses. Ese sería el ahorro real que tendría el monotributista que acceda a este beneficio. Hablando de la categoría A, que lo pagaba un ahorro mínimo. Y una exención que vos me explicabas, Noelia, de la cual Massa fue parte en la Cámara de Diputados, de la cual había aprobado. Es decir, ¿qué crees vos? ¿Que el ministro se olvidó de que había aprobado eso? ¿Hablará de esta mínima porción de que tienen otro ingreso para que estén exentos ahora de esta parte de este monotributo? ¿Qué pensás al respecto? Yo creo que para que la medida sea razonable debe incluir a estos que quedaron afuera, porque si no, no debería haber hablado directamente de la categoría A y B, que justamente él logró esta exención en el 2022. Entonces, bueno, creemos que está hablando de esa otra porción, porque si no, bueno, evidentemente sería que se ha olvidado que esos monotributistas están exentos. Aquel que debe estar viendo en este momento ahora el canal dice, Massa hizo un anuncio vacío. Y la otra pata era la de los préstamos. Pero unos préstamos que ya existían en realidad, Noelia, que habíamos anunciado, hablando también con vos. ¿Cuál es la novedad en este caso? Bueno, que los bancos no estuvieron implementando este programa CREAR. De hecho, el monotributista iba al banco y le decían, no, hay un límite de beneficiarios muy acotado. Esto es porque habían dos listados, uno que se les podía ampliar los límites, que eran aquellos buenos pagadores con el FOGAR, y otros que eran el normal de monotributistas que estaban en las claves habilitadas. Entonces, los bancos solamente miraban el Excel de los buenos pagadores y obviamente ese límite, ese universo era muy acotado y no le dieron los créditos a los monotributistas. Es decir, la herramienta fue buena, pero no se implementó, no llegó al bolsillo de los monotributistas por culpa de los bancos. Ahora lo que hace el ministro es ampliar la lista de beneficiarios para que todos los monotributistas, ya sean comerciantes, prestadores de servicio, la actividad que tenga pueda acceder a este beneficio. La herramienta va a ser buena en tanto y en cuanto haya control. Si volvemos a lo mismo de que los bancos no lo van a seguir implementando, y bueno, ahí sí no va a llegar nunca al bolsillo de los monotributistas. Nosotros estamos detrás de que los bancos lo implementen. Hoy nos estamos peleando con todos los bancos para que implementen el programa que ya está. Pero bueno, este próximo, que es mucho más amplio y con mayor monto de límite de crédito, va a estar en la calle dentro de 30 días aproximadamente, pero nosotros tenemos que estar detrás viendo de que realmente llegue al bolsillo de los monotributistas. Noelia, ¿cuándo utilizó estas herramientas? Primero esta parte de la extensión para que los monotributistas no paguen esa parte del monotributo y el crédito. ¿Sirve que sea durante 6 meses? ¿Qué opinás de las medidas? Y la primera medida es algo que, era lo que podía llegar a lograr el Estado, recordando que solamente recauda el componente integrado, no se puede meter en las otras patitas del monotributo porque no van a las arcas propias de AFIP. Pero con respecto a los créditos lo vemos como una buena medida. Recordemos que el monotributista hoy dice, pero bueno, el beneficio es endeudarme. No, el beneficio es endeudarte con una tasa subsidiada. Es decir, el Estado está haciendo un esfuerzo ayudándote a pagar esa tasa. Es decir, el
Estado está erogando dinero para ayudarte como monotributista. Y siempre y cuando esta tasa va a ser baja, porque nos estaban hablando de que iba a ser aproximadamente un 60% la tasa, va a correr mucho por detrás de la inflación y termina siendo positiva. Recordemos que inyectar dinero en el sector de los monotributistas es invertir, es inversión. El monotributista va a seguir produciendo mejor y más cantidad, o va a comprar mercadería para poder venderlo a mejor precio. Entonces, bueno, por ese lado la herramienta es muy positiva y nosotros la festejamos, siempre y cuando haya control y realmente llegue al bolsillo de los monotributistas, porque si no vamos a estar peleando nuevamente de que no llegue y termina siendo un anuncio vacío. Noelia, la última vez que hablamos de estos préstamos faltaban estos datos, de saber bien cuál iba a ser la tasa, en cantidad de meses a devolver. ¿Esta vez ya está todo claro o el anuncio también le faltó ese poco de información? No, ahora nosotros ya tenemos claro cuál es el que está vigente y que el monotributista podría acceder, es la tasa del Badlar actual más el 8% menos 40 puntos, que es lo que subsidia el Estado. Esta tasa hoy ronda en aproximadamente un 75%. Entonces el monotributista va a decir, bueno, me conviene entonces esperar dentro de 30 días a que se implemente esta nueva tasa de estos créditos que me dice Noelia que van a ser al 60%. Y sí, convendría esperar, pero hay que ver cuánto me aumentó los precios de acá a 30 días. Entonces tiene que hacer ese ejercicio el monotributista. Si hoy su actividad está contemplada, yo iría y sacaría el crédito hoy. Pero bueno, en el caso que no, esperar a que se implemente. Pero bueno, sí, ya se sabe que son 24 meses y la tasa va a ser del 60% según lo que nos mencionaron de la Secretaría de Producción de la Nación en el día de ayer. Noelia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Dani, hasta allí entonces Noelia Villafañe, como decíamos, presidenta de Mara, hablando acerca de lo que son estos anuncios de masa, un poco vacíos quizás por esto de que dos categorías del monotributo ya estaban exentas de pagar lo que es esto que fue el anuncio ayer, y bueno, entonces en cuanto a los préstamos, a esperar que se pueda cumplir y no como pasó con los préstamos anteriores. En los últimos tiempos los trabajadores buscan un segundo trabajo para poder comer y llegar a fin de mes. ¿Ha crecido el número de monotributistas, de personas que tal vez han creado un monotributo para hacer algún emprendimiento, para tener un segundo puesto laboral? Le preguntamos, Noelia, te traslado la pregunta. Daniela nos decía que cada vez son más los argentinos que tienen un segundo trabajo. ¿Creció la cantidad de monotributistas que quizás tienen un trabajo en relación de dependencia y bueno, se hacen un monotributo para tener un segundo trabajo? Sí, ha crecido. Igualmente esos monotributistas con la línea de crédito no estarían como beneficiarios porque justamente excluye a jubilados y empleados en relación de dependencia. El número de monotributistas que va a poder acceder a este crédito son de aproximadamente 3 millones de monotributistas. Y en la actualidad hay aproximadamente 5 millones de monotributistas. Así que calculamos con estos números que hoy en la actualidad hay 2 millones de monotributistas que además de ser jubilados o además de ser empleados en relación de dependencia no llegan a fin de mes y tienen que producir una actividad independiente siendo monotributistas. Breve, Noelia, ¿cuántos monotributistas había antes de ahora de esta masa total de 5 aproximadamente? Y ha aumentado un 20% aproximadamente. Muchas gracias, Claro. Noelia. Dani, Buen 20% dato, entonces Juanma. aumentó la cantidad de monotributistas. Sí, en general, ¿no? Toda buena información la que nos ha brindado porque lo ha llevado, digamos, a lo concreto de cuánto será ese ahorro que van a tener los monotributistas y qué pasa con este crédito, ¿eh? Así que hemos podido entender un poco más este anuncio del ministro Massa. Gracias, Juanma. Buenos días. Buenos días.